Bien, muy buenas noches. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga a todos. Agradecido del Señor que nos permite poder estar en estos medios sociales donde tenemos la oportunidad de poder compartir reflexiones acerca de la palabra de Dios. Y a propósito que estamos en la celebración de la Semana Santa, es una buena ocasión para compartir acerca de algo que es realmente trascendental. Y es el hecho de que Cristo murió y resucitó. La gran mayoría de las personas, específicamente en el área nuestra, en Latinoamérica, tienen un conocimiento acerca de la historia real de que Jesús eh, vino a este mundo, murió y resucitó. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen una información meramente intelectual. No tienen en su interior una real convicción de lo que realmente significa la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es lo que quiero compartir brevemente acerca de algo tan importante como lo es lo que le acabo de mencionar. Veamos al menos 10 versículos que se encuentran se encuentran en todos los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan acerca de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Yo quiero que veamos el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, que es el último capítulo de este Evangelio, nos habla de la resurrección. Quiero centrarme en estos versículos, aunque no nos hablan de la crucifixión y de su muerte, pero nos hablan de la resurrección. Y obviamente, si nos hablan de la resurrección, es porque los versículos que preceden al capítulo 28 se encargan de hablar de la crucifixión y de la muerte del Señor. Versículo 1, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Qué palabra tan extraordinaria. Pues ha resucitado como dijo. Préstale mucha atención a esta palabra, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí le verán. Es sumamente extraordinario lo que los diferentes evangelistas, como ya
le acabo de mencionar, redactan este extraordinario acontecimiento. Desde los primeros capítulos 26 en adelante, específicamente Mateo empieza a narrar. Me parece que Marcos lo redacta en el capítulo 16, Juan creo que en el capítulo 20, o Lucas, y así sucesivamente. Mateo se encarga de redactar en sus últimos capítulos lo que tiene que ver con la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos referimos a la resurrección del Señor, si nos trasladamos a lo que nos hablan los evangelios, la resurrección del Señor produjo un boom, por así decirlo, entre los religiosos del momento, los que negaban el hecho de que Cristo había dicho que así era necesario que el Hijo del Hombre cayera en manos de pecadores, fuera crucificado, pero al tercer día se iba a levantar. Ya Jesús lo había anunciado y lo había predicado una y otra vez a sus discípulos. El pueblo tenía conocimiento, la guardia, los sacerdotes, el sistema político del momento tenían conocimiento de que el Señor había venido anunciando su muerte y su resurrección como triunfo o como el clímax de esa victoria que el Señor vino a este mundo a realizar. La resurrección para muchos fue un motivo de gozo, de júbilo, de alegría. Los discípulos del Señor, este fue el resultado, la emoción que los discípulos del Señor recibieron cuando le dieron la noticia a las hermanas Marías, las Marías, al ir a la tumba y ver que Jesús no estaba, el ángel le da la noticia. Esas mujeres inmediatamente van a los discípulos a decirle que Cristo ha resucitado. Ellos no lo creían, estaban en shock, porque ellos no podían concebir, a pesar de que Cristo le había dicho, voy a resucitar. Ellos estaban en shock, pero esta noticia fue una noticia extraordinaria para uno, para otros no, porque inmediatamente Jesús resucita. A los discípulos quisieron negarle que eso era una realidad. Bueno, usted conoce el pasaje bíblico, se le paga a los guardias para que desmientan que Jesús el hecho de que Cristo había resucitado, que digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Sin embargo, dentro de la lógica, no podemos concebir esta trama, porque si los sacerdotes, los romanos pusieron los guardias a velar allí, era evidente que los discípulos indefensos vayan, los guardias romanos con una disciplina y un entrenamiento militar. Era imposible que estos discípulos del Señor, que no contaban con arma de fuego, no contaban con ningún armamento, vayan a la tumba, despojen a los guardias y ellos se lleven el cuerpo del Señor. Eso es algo, lo que sí nosotros podemos ver aquí es la turbación que recibe Satanás al saber que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Una victoria extraordinaria. Una de las palabras que le dije que prestaran atención era el hecho de que Cristo dijo, como se había dicho, toda la escritura del Antiguo Testamento nos habían anunciado la llegada del Mesías y que ese Mesías iba a morir en manos de pecadores, que así era necesario que sucediese, para que se cumpliese la escritura. Y así mismo aconteció. Nuestro Señor muere, pero al tercer día Él resucitó. Y esa es la razón por la que existe el cristianismo. Esa es la razón por la que hoy nosotros confiadamente
seguimos a voz en cuello proclamando el Evangelio de Cristo. Esa es la razón por la que hoy, después de 20 siglos, se predica el Evangelio de Cristo. El hecho de que Cristo ha resucitado es la razón o es razón suficiente para que hoy exista el cristianismo y la iglesia no haya desaparecido. Es lo que Pablo nos va a decir en el capítulo 15 de 1 Corintios, el gran capítulo de la resurrección. Allí Pablo dice que si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación. Y ciertamente no tenemos el tiempo, pero hay pruebas arqueológicas, hay pruebas científicas, y número uno, hay pruebas bíblicas. Es suficiente con que la Biblia diga que Jesús, y esta es la número uno, es suficiente con que la Biblia diga que el Señor Jesucristo ha resucitado. Por eso lo creemos, lo confesamos, lo predicamos y lo anunciamos a voz en cuello hasta que Él regrese en gloria por ti y por cada uno de nosotros. Yo espero que esta reflexión haya sido de gran bendición a aquellos que no conocen a Dios, que tengan la oportunidad de escucharla. Si alguien no está aún suscrito a este canal, hágalo, dele like, comente, porque de esa manera la plataforma de YouTube reconocerá nuestro contenido y le va a permitir a otros que le pueda llegar este contenido. Así que el Señor te bendiga y Dios te guarde. A reflexionar en estos días de festividades, donde lo único que realmente tiene sentido es que recordamos la muerte, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias.